La consagración, la ordenación y la llenura. Segunda parte. Consideremos ahora los detalles relacionados con la consagración de Aarón y sus hijos. Muchas de estas cosas ya las estudiamos justamente en el estudio de Shemot. Yo les dejo los links de los posts del 25 al 30. Se estuvo hablando acerca de todo lo que era la santificación para ser sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es complementar lo ya dicho para no entrar en repeticiones. En primer lugar, tenemos que la cosa se hacía a la entrada de la tienda de reunión. Yahweh le habló a Moshe diciendo: toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras y el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de panes ácimos, y congrega toda la congregación a la entrada del Ohel Moed. Moshe hizo como le mandó Yahweh. Cuando la congregación se congregó a la entrada del Ohel Moed, bueno, y ahí sigue. Esto significa que nuestra consagración al sacerdocio no solo es hecha ante Elohim, sino también en pro de la vida de congregación. Sí, o sea, no se hace en cualquier lugar, sino está íntimamente relacionada con la vida de congregación. Me agrada la expresión a la entrada de la tienda de reunión. Si en Vallicra 8 la tienda de reunión representa la vida de congregación, es la tienda de reunión, la tienda donde se reunía el pueblo con Elohim. Y esto es lo que tiene que ver la familia, la congregación, justamente el cuerpo. Nosotros somos sacerdotes de Elohim que sirven en la congregación y para la congregación. Si estamos en otro lugar, no somos ni sacerdotes ni estamos haciendo nada. En segundo lugar, tenemos el lavamiento. Moshe le dijo a la congregación: esto es lo que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esto significa que para consagrarnos al sacerdocio tenemos que ser lavados por el Ruach, como dice Corintiim Aleph. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre de la Don Yeshua el Mashiach y mediante el Ruach de nuestro Elohim. Aquí Moshe, en cierto modo, representa a Mashiach y el agua tipifica el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Mashiach nos lava con el Ruach HaKodesh. Para el sacerdocio, el cual hace referencia tanto al servicio sacerdotal como al cuerpo de sacerdote, necesitamos ser lavados por el Ruach. De ahí que en Corintiim Aleph se nos diga que hemos sido lavados y purificados por el Ruach. Las vestiduras del sumo sacerdote. Le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con que se lo ató. Le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el urim y el tumim. Y le puso el turbante en la cabeza y sobre el turbante por el frente le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yahweh a Moshe. Entonces, Moshe vistió a Aarón con las vestiduras del sumo sacerdote. Esto significa que a Mashiach, nuestro Cohen Gadol, ¿no es cierto?, lo adornan todas las excelencias de sus atributos divinos y virtudes humanas. Él es esa vestimenta gloriosa completa en todos sus atributos, ¿no es cierto? Y estos atributos que son colocados sobre los sacerdotes constituyen las vestiduras de Mashiach. Las vestiduras de los hijos de Aarón tenemos también. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con sus cinturones y les puso unos turbantes como le había mandado Yahweh a Moshe. Que Moshe vistiera a los hijos de Aarón con vestiduras sacerdotales significa que nosotros, como sacerdotes de la orden de Melquisedec, somos vestidos casi de la misma forma que nuestro Cohen Gadol, es decir, somos revestidos con los atributos de Mashiach, ¿sí? Pero algunas piezas de las vestimentas nos diferencian de él, que es el que las carga, porque es el único con derecho a hacerlo y el único que puede, al final de cuentas, como el pectoral, por ejemplo, que va en el efod y otras piezas, ¿no es cierto? Que ya lo estudiamos. Pero en el resto tenemos las vestiduras de lino fino que nos convierten en sacerdotes suyos. Él ganó el derecho de ser el sumo sacerdote y de poder vestir a todos sus hijos para que sean hechos sacerdotes, aquellos que buscan serlo. Ahora debemos honrar estas vestimentas con nuestro andar, evidentemente. El Berija ya usa la vestimenta para referirse a nuestra expresión externa. Nuestra expresión externa debe ser la expresión de los atributos divinos de Mashiach. Esto
Estos atributos incluyen el amor, la bondad, la santidad divinos. Los atributos divinos de Mashiach se expresan en la vida humana como virtudes, ¿sí? Esto significa que los atributos divinos llegan a constituirse esas virtudes humanas mezcladas, ¿no es cierto? Y las virtudes humanas son la expresión de los atributos divinos de Mashiach. Así que no simplemente se combinan y se unen, sino que se mezclan. Todo es una mezcla completa. Por ejemplo, Mashiach como hombre tenía amor humano, pero este amor humano estaba mezclado con el amor divino y en su justa medida, además, ¿no es cierto? Lo que Elohim es, el aceite, estaba mezclado con lo que Mashiach es, o sea, la flor de harina, en su humanidad. De esta manera, la naturaleza de Elohim vino a formar parte de la expresión de la humanidad de Mashiach. Se mezcló con la parte humana. Ya que en Mashiach los atributos están mezclados con las virtudes humanas, su amor, su bondad, su misericordia son extraordinarios realmente. Y en él el amor, la bondad y la misericordia se mezclaron, divinos, ¿no es cierto? La parte divina se mezclaron con estos mismos atributos, el amor, la bondad y la misericordia humanos, en él una forma perfecta. Esta mezcla de los atributos divinos con las virtudes humanas ha llegado a ser nuestra vestidura, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach, dice Galut ya en el capítulo 3. Entonces, estar revestidos de Mashiach significa que Mashiach es nuestra vestidura, lo que nos recubre, ¿sí? El propio Mashiach del cual estamos revestidos es nuestra vestidura sacerdotal. Ahora, independientemente de si somos maridos o esposas, padres o hijos, maestros o estudiantes, debemos llevar puesta nuestra vestidura sacerdotal. Una vestidura que es la expresión de los atributos divinos de Mashiach mezclados con sus virtudes humanas. Una vestidura que es la expresión completamente, que debe ser vista, visualizada exteriormente. Tenemos que llevar puesta esta vestidura, especialmente cuando salimos a predicar la Besorá a los pecadores, ¿no es cierto? Tiene que estar colocada para que exista esa diferencia que llame la atención de los demás. La expresión de Mashiach debe ser nuestro uniforme. Al contactar a las personas debemos hacerlo de manera que les impresione la expresión de Mashiach, o sea, el Mashiach del cual estamos revestidos. Tienen que ser impresionados. Si hacemos esto, tendremos poder y autoridad en nuestra predicación de la Besorá, porque estaremos caminando de forma práctica, exteriorizando el fruto de aquello que estamos diciendo, vendiendo la semilla, digamos, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de cuál es el fruto. Cuando somos ordenados por Elohim para servirle como sacerdotes, Él nos reviste de Mashiach. Desde el mismo día en que nos consagramos, y no se necesitan repeticiones ni grandes ceremonias, ¿sí? De inmediato Elohim, Mashiach y el Ruach HaKodesh nos adornarán, ¿sí? En ocasiones los siervos del Adón trabajarán junto con Elohim para adornar a los Kadoshim con Mashiach mismo. Esa es la forma en que el cuerpo trabaja. Yo no soy más que un pequeño siervo de Elohim que colabora con él para adornarlos a ustedes de Mashiach, para ayudarlos a vestirse de él para el cuerpo. Y ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo con otros y los otros con otros, ¿sí? Para ayudarlos a que se quiten el uniforme de la vida humana, de la cultura, de la nacionalidad, de lo que sea donde están, lo natural, y se pongan el otro uniforme, el uniforme de Mashiach. Los distintos uniformes culturales dividen, pero el uniforme único, que es la vestimenta de Mashiach, nos hace uno, y no solamente nos viste y nos reviste por fuera, sino que nos unifica en una ejad que es interna también. En quinto lugar tenemos el ungimiento del tabernáculo, el altar y el lavacro, ¿no? Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, consagrándolos así. Roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar, todos los utensilios, la fuente con su base, para consagrarlos. Esto significa que Mashiach y la congregación, el madero, el lavamiento del Ruach están vinculados al sacerdocio del Berij HaDashah con miras a la santificación de los sacerdotes. Todas las cosas que el Padre estuvo haciendo no son para inventar cosas que van a venir después, sino para que se vuelva a mirar todos los cuadros que se pintaron antes
para que se vieran en qué Él quería que nos transformáramos. En las escrituras el tabernáculo tipifica a Mashiach como individuo, ¿no es cierto? Y tipifica también a la congregación como morada de Elohim. Sin embargo, en Vayikra 8, el tabernáculo denota mucho más que la congregación, mucho más a la congregación que a Mashiach en sí. Moshe ungió a los sacerdotes y también al tabernáculo. ¿Sí? El ungimiento del tabernáculo representa el ungimiento de la congregación en la cual nosotros, los sacerdotes del Berija, ya servimos a Elohim. O sea, tenemos sacerdocio y sacerdocio se hace desde el cuerpo de sacerdotes hasta lo que es el servicio, ¿no es cierto? En tiempos de antaño, los sacerdotes y el tabernáculo eran dos entidades distintas. Sabemos que uno era el tabernáculo y el otro era el sacerdote, no se los pueden mezclar. Pero hoy en día los sacerdotes y la congregación son una sola cosa y son inseparables, porque esto no es un templo hecho de manos humanas. Nosotros, los sacerdotes, somos la congregación y la congregación es nosotros también al mismo tiempo. Por lo tanto, para nosotros hoy los sacerdotes y la congregación ya no son dos entidades distintas, una única entidad, al contrario. Ya que la congregación y nosotros somos uno, si nosotros somos ungidos, la congregación también es ungida. Así también, si la congregación es ungida, nosotros también somos ungidos, es recíproco. El altar en el Pasuk 11 se refiere al altar del holocausto que estaba en el atrio, ¿no es cierto? Todas las ofrendas se ofrecían sobre este altar, como vimos. El lavacro era la fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. El altar representa el madero y el lavacro representa el Ruach HaKodesh, el cual es el Ruach que lava. En el Ruach que lava está el agua de vida que lava. La congregación, el madero, el lavamiento del Ruach son provisiones destinadas a nuestra consagración práctica para que seamos los sacerdotes de hoy. La congregación, el madero y el ruach que lava están relacionados con la santificación. Anteriormente éramos personas comunes, es decir, no éramos diferentes de nuestros parientes, vecinos, compañeros de clase, colegas, nadie. Pero ahora, después de haber sido consagrados y ordenados como sacerdotes de Elohim, somos un pueblo santificado. Santificar es separar, hacer que algo sea hecho especial, ¿no es cierto? Hacer que algo sea hecho kadosh. No solo debemos ser un grupo de personas limpias y puras, sino también separadas, especiales y santas. Debemos ser muy diferentes del común de la gente y sin embargo esto no significa que debemos usar ropa peculiar para mostrar que hemos sido santificados. Debemos usar ropa normal, pero incluso en tal ropa debe hacerse manifiesta nuestra consagración. Independientemente de la formación que hayamos recibido, todos necesitamos ser santificados porque nos hemos consagrado a Elohim y Él nos ha ordenado. Elohim ha aceptado nuestra consagración y nos ha ordenado, ha llenado de Mashiach nuestras manos vacías. La ordenación de Elohim está implícita en la palabra santificar, ya que Elohim nos ha separado y nos está limpiando para santificarnos, hemos dejado de ser personas comunes. Ahora somos especiales porque todo lo que Él toca lo santifica. La unción trae al Elohim mezclado con la humanidad a los sacerdotes y también a la vida de la congregación. Por eso vemos que era completamente imposible que esto sucediera antes de la muerte y resurrección de Mashiach. Evidentemente, esta unción incluye el vivir humano de Mashiach. Tenía que incluir también esa experiencia del Adón. Su muerte en el madero y su resurrección también están incluidas. Según Shemot 30, el aceite de la unción es un ungüento compuesto de aceite que tipifica el ruach, cosa que también estudiamos, ¿no es cierto? Mezclado con 4 especias que representan la humanidad, el vivir humano, la muerte en el madero y la resurrección de nuestro Adón. Cuando somos ungidos como sacerdotes y como congregación, somos ungidos con el Ruach de Mashiach, el Ruach al cual le fueron añadidos los componentes de la humanidad de Mashiach, ¿no es cierto? Su vivir humano, su muerte y su resurrección. El ungimiento de los sacerdotes y del tabernáculo también está relacionado con la ofrenda de pecado, con el holocausto, como ya estudiamos también. Todos los elementos del aceite de la unción, el ruach compuesto, ¿no es cierto?, junto con la ofrenda por el pecado y el holocausto, deben llegar a formar parte de nuestra constitución intrínseca. Entonces seremos verdaderos sacerdotes para Elohim, no por lo que somos por nuestro nacimiento natural, sino en virtud de Elohim, quien se ha mezclado con la humanidad, el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión del Mashiach.